Oh, qué será ver a Cristo. Cuánto anhelo llegar al celeste hogar, a la margen del río de vida. Vamos a la palabra del Señor en esta mañana en Ageo capítulo 1. Vamos a ponernos de pie, por favor, un momento para darle lectura a los primeros 11 versículos del libro de Ageo. Me siguen con la vista, por favor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo: ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas, mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, versículo 5, considerad bien vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Versículo 7, así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos. Subid al monte, versículo 8, traed madera y reedificad el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperáis mucho, pero he aquí, hay poco. Y lo que traéis a casa, yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos: por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos. Padre, aquí estamos en esta mañana ante ti, en el nombre de Jesús, exponiéndonos a tu santa palabra. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Tu palabra penetra hasta partir el alma. Tu palabra redarguye, tu palabra corrige, tu palabra exhorta. Tu palabra, dice Romanos, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Háblanos a través de tu palabra. Te rogamos, Señor, que de la manera que tú avivaste el pueblo al escuchar tu palabra para que reedifiquen el templo, tú en esta mañana avive nuestros corazones para que haga tu voluntad perfecta que tú demandas de cada uno de nosotros. Trae salvación por medio de tu evangelio en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Vive Cristo, hermano. En esta mañana he titulado este sermón: considerad vuestros caminos. Los versículos 5 y 7 repiten la misma palabra: considerad bien vuestros caminos. Amén. Ageo
fue un profeta de Dios que ejerció su ministerio en el tiempo del reinado de Darío I, aproximadamente en el año 520 antes de Cristo, y perteneció al primer grupo que regresaron a Judá, ¿verdad? Del exilio babilónico, regresaron en ese primer grupo que comandó Zorobabel. Amén. Ese primer grupo que fue comandado por Zorobabel. No sé si recuerdan, hace un tiempo atrás hicimos un breve recuento de esos tres grupos que regresaron comandado por Zorobabel. Ahí estuvo también Nehemías en uno de esos grupos. Y nosotros en ese tiempo vimos un pequeño recuento, ¿verdad?, de Esdras y Nehemías. Aunque no fue el tema que desarrollamos, sí hicimos un pequeño recuento cuando hablábamos de un caso de obediencia, porque el pueblo fue cautivo, no sé si recuerdan, y en ese tiempo de cautividad vino porque el pueblo se resistió ¿a qué? A someterse a los mandamientos y a la palabra de Dios. Hacían caso omiso, no le importaba, le daba a ellos igual, no le importaba estar en armonía con Dios o hacer la voluntad de Dios, sino que se desviaron. Y tiempo tras tiempo, reyes tras reyes, ellos mantuvieron su mismo estilo de vida. Por eso el pueblo fue cautivo en el año 586 antes de Cristo, y entonces Ageo ejerció su ministerio en ese tiempo del primer grupo, que fue de regreso a la tierra. ¿Para qué? Para reconstruir el templo. Ahora, ¿cuál era la situación, hermano, por la que estaba pasando ese pueblo? ¿Cuál era la situación que vivía ese pueblo? Que Dios levantó profetas, tanto a Ageo como a Zacarías. Dios lo levantó en ese mismo tiempo para traer mensaje al pueblo. Bueno, en Esdras, los primeros 5 capítulos nos detallan la situación del pueblo y lo que estaba pasando en ese entonces. En Esdras capítulo 1 se registra el decreto de Ciro cuando le ordena al pueblo que salgan a edificar el templo y a edificar los muros de la ciudad de Jerusalén, que años atrás había sido saqueada, había sido destruida por completo. Y en Esdras capítulo 1 se registra el decreto de Ciro cuando le dice al pueblo que vuelva. En el capítulo 2 se registra el nombre de las familias que regresaron. En Esdras capítulo 2 se hace un censo, se levanta un acta y se registran las familias que regresaron en ese primer grupo comandado por Zorobabel. En el capítulo 3 se registra la restauración del altar y del culto, ya el pueblo estando en la tierra que le costaba reconstruir. En el capítulo 4 de Esdras se detiene la obra, comienzan a reedificar, y entonces por influencia de los enemigos que rodeaban al pueblo de Israel, la obra se detiene. Ellos le enviaron cartas al rey diciendo que el pueblo estaba reconstruyendo, que recuerden que el pueblo años atrás había sido rebelde al reinado, ¿verdad?, de Ciro, de Artajerjes en ese tiempo, y entonces comienzan a influenciar, y ese rey entonces, Ciro, ordena que detengan la obra de reconstrucción. En el capítulo 5 del mismo Esdras, se levanta entonces el profeta Ageo y Zacarías, y dice la Biblia que se levantaron Zorobabel, dice la Biblia en Esdras 5 que se levantó Jesúa, que le llama a Esdras Jesúa, pero que aquí en Ageo dice Josué, que es lo mismo, es la misma persona, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ello, dice la Biblia, los profetas que le ayudaron. Hermanos, y cuando vamos a Ageo capítulo 1 versículo 2, ese profeta que dice Esdras 5, Ageo, que se levantó y profetizó, dice versículo 2, así dice el Señor de los ejércitos. En Esdras capítulo 5 registra que se levanta el profeta Ageo y habla a Zorobabel y habla a Jesús, a Josué, hijo de Salatiel,
Y aquí entonces ya Esdras, Ageo en acción, dice el versículo 2, así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. No ha llegado el tiempo. Hermano, ¿sabe qué tiempo estuvo la casa detenida, la reconstrucción de la casa? Estuvo alrededor de 18 años. Desde el 536 a.C. hasta el 516 cuando terminaron la reconstrucción. 18 años estuvo la casa parada. Y viene una pregunta a nosotros. Bueno, en el primer tiempo, cuando se detuvo la casa, fue porque lo ordenó el rey. Pero 18 años después, el pueblo no está reconstruyendo. ¿Qué significa eso, hermano? Seguía la influencia para que no reconstruya. Seguían enviando carta al rey. Hermano, la Biblia no registra eso. ¿Qué había pasado con el pueblo? Se había acomodado. Paró la reconstrucción. Se olvidaron de reconstruir el templo, que ustedes saben lo que significaba el templo en el Antiguo Testamento. Era la gloria de Israel, era el sello a las demás naciones de que Dios habitaba con el pueblo de Israel. No tener ese templo reconstruido, tener el templo de Dios abandonado, era como tener la vida espiritual del pueblo abandonada. Y siempre pasaba eso. Cuando el pueblo se olvidaba del templo físico, el templo de Salomón, por lo general andaba en idolatría y andaba lejos de Dios, por lo general. Entonces 18 años después, cuando Dios levanta a este profeta para que le hable al pueblo, el pueblo estaba ¿cómo? Cómodo, estaba produciendo dinero, pero no estaba reconstruyendo el templo. ¿Qué estaba haciendo? Lo que leímos ahí, artesonando su casa, acomodando su casa, poniéndole lujo, comprando comida, haciendo su vida social. Y el templo, bien, gracias. Entonces en el versículo 2, así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo, porque el tiempo no está para reconstrucción. El tiempo no está para servicio a Dios. El tiempo no está para visitas a enfermos. El tiempo no está para exponerse a predicar en la calle. El tiempo no está para ayudar a los que están sin sustento. El tiempo no está para estar en reuniones. El tiempo no está para congregarse. El tiempo no está para eso. Fíjese que el pueblo de Israel no dijo, no vamos a construir el templo. Ellos no dijeron eso. ¿Qué fue lo que dijeron? Todavía no es tiempo. Y en esa palabra, hermano, todavía no es tiempo, le puede pasar al pueblo 5 años, 10 años, 18 años, como le pasó a ellos, 30 años, 40 años, y se muere. Y se olvida que fue llamado por Dios para reconstruir, que fue llamado por Dios para edificar, que fue llamado por Dios para ministrar. ¿Qué es ministrar? Servir. Ahora, hermano, cuando leemos este versículo 2, vienen preguntas que nosotros no podemos hacer aún en este tiempo. Dios no nos está llamando quizás a nosotros a construir un templo físico para Él habitar, porque Dios no habita en templo físico, eso lo sabemos. Dios no habita en ese muro. Usted no tiene que buscar la presencia de Dios pasando aquí. Dios no está ahí. Dios está en cada uno de ustedes. Donde ustedes están, ahí está el Señor obrando, ahí está el Señor dirigiendo, ahí está el Señor glorificándose. Pero vienen preguntas.
¿Has planeado algo para Dios y luego dijiste en tu corazón no es el tiempo? Te dijo Dios que haga algo, hermano, en tu corazón, porque nosotros sabemos cuando Dios trata con nosotros, cuando Dios nos habla. Nuestro Dios es vivo, nuestro Dios es eficaz, nuestro Dios no está muerto, nuestro Dios habla a nuestro corazón, a nuestra conciencia, a nuestra mente. Cuando Dios te dijo que haga algo, dijiste en tu corazón, espérate Señor, no es el tiempo. Es la situación de la iglesia, es la situación tuya, es la situación mía, hermanos. ¿Cree usted de pertinente que debemos nosotros hacernos esa pregunta en esta mañana? No es el tiempo. Cuando Dios te dice levántate, ¿le has dicho no es el tiempo? No es todavía el tiempo para entregarte por completo a la voluntad de Dios, querido hermano, querido siervo de Cristo. No es el tiempo todavía. Espera Señor, no es el tiempo, tengo que hacer arreglos. Te has excusado detrás de situaciones adversas y sigue diciendo en tu corazón no es el tiempo. No es todavía el tiempo, hermanos, para nosotros hacer reformas espirituales en nuestra vida. No es el tiempo para nosotros desarrollar el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. No es el tiempo para servir como lo hacíamos cuando Cristo nos llamó. No es el tiempo para organizar nuestra mayordomía, para ser fieles mayordomos. No es el tiempo para dedicarnos a los planes y propósitos de Dios. Son preguntas, hermanos, que la iglesia de Cristo que ha sido salva debe hacerse cada día. Este tiempo de calamidad mundial ¿nos ha ayudado a nosotros a buscar más a Dios o nos ha alejado más de Dios? Este tiempo de calamidad mundial nos ha levantado a nosotros como se movió el corazón de Zorobabel, el corazón de Josué, el corazón de los profetas Ageo y Zacarías en ese contexto. Y hemos despertado a lo que Dios ha puesto en nuestras manos. O este tiempo de calamidad nos ha acomodado a artesanar nuestra casa, a edificar nuestra casa, a edificar nuestro proyecto, a sacar para adelante negocios. Y Dios, no sé. Un teólogo comentó, con esta famosa frase, no ha llegado el tiempo, los creyentes dejan pasar oportunidades de ser útiles. Con esta famosa frase, no ha llegado el tiempo. Dejamos pasar oportunidades útiles de servir y con esta misma frase, no es el tiempo. Los pecadores demoran los beneficios para sus almas hasta que es demasiado tarde. La misma frase que usamos nosotros, la misma frase que usan los pecadores que van camino al infierno. Cristo te ama, ahora es el tiempo de salvación. No. Ore por mí, el Señor sabe que yo tengo la intención de convertirme. Ore por mí, el Señor sabe que yo tengo el deseo de buscarle. Ore por mí, el Señor sabe, mire. El domingo que viene, a los que están desviados, el Señor le habla. Y ellos dicen, sí, ya yo estoy trabajando en eso. Peor aún, a nosotros los creyentes, que sabemos el propósito por el cual Dios nos ha llamado, decimos, Señor, no es el tiempo. Yo no sé a cuántos, hermano, hoy Dios puede hablarnos. Abramos el corazón y examinémonos. A ver si la forma en que estamos andando es la misma respuesta que decía el pueblo. No es el tiempo. No es el tiempo. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Ahora, no le llama, hermanos, la atención que cuando Dios se dirige a su pueblo, ¿qué dice? Mi pueblo. Él dice, este pueblo dice.
Él no dice el Señor, mi pueblo dice, no ha llegado el tiempo. Él dice, este pueblo dice. Hermanos, hay un hilo fino, muy fino, entre lo santo y lo profano. Hay un hilo muy fino entre la voluntad de Dios y la voluntad del corazón. ¿Cómo se mide la voluntad de Dios? A través de su palabra. No hay otra forma. Hay gente que dice, creyentes, no es el tiempo de hacer muchas cosas, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Y sabe por qué debemos estar continuamente consultando las Escrituras? Porque dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Cuando usted cree que va rumbo a la voluntad de Dios, hay caminos que parecen derecho. Hay caminos que parecen derecho. Y cuando Dios nos habla, nosotros queremos escurrirnos, excusarnos y decir, no es el tiempo, Señor, todavía. El tiempo llegará, Señor, las cosas van a mejorar. Mientras tanto, yo corro por mi vida. No es el tiempo. Así, hermanos, que cuando vemos que Ageo se levanta con palabra de Dios, ese pueblo no estaba haciendo, no hay evidencia que digan que el pueblo seguía siendo atacado, seguía siendo influenciado. Su enemigo que le estaba atacando en ese momento, ¿quién era? Ellos mismos. Porque ellos mismos se habían acomodado y habían dicho, no es el tiempo. Hermano, la construcción del templo en ese entonces presentaba la gloria de Dios, el pueblo de Dios, que Dios estaba con ellos. Pero ellos habían dicho, no es el tiempo. No les importaba si el Señor vivía entre ellos o si no vivía. No le importaba, no era su prioridad. Su prioridad era acomodar su casa, artesonar su casa, atender sus negocios, atender sus proyectos. Su actitud revelaba cuáles eran sus prioridades. Su actitud, hermano, ante Dios revelaba cuáles eran sus prioridades. Nuestra actitud, iglesia, ante Dios va a revelar cuáles son nuestras prioridades. Nuestra actitud ante Dios, nuestra actitud ante lo que Dios ha puesto en nuestras manos, va a revelar, hermanos, cuáles son nuestras prioridades. No será necesario otra cosa. Nuestros frutos van a decir cuál es nuestra prioridad delante de Dios. Hermanos, y aquel día, cuando Dios nos llame delante de Él, que estemos delante de Él, o saldremos sonrientes o saldremos avergonzados. No para el infierno, no estoy hablando de eso. Usted y yo somos salvos en Cristo. Ahora, ¿cómo vamos a responder cuando estemos delante de Dios? No podremos decir, Señor, como dijo este pueblo, no es el tiempo, Señor. Yo no lo hice porque no era el tiempo, excúsame, Señor. Porque Él conoce, dice la palabra, ¿qué? Nuestro corazón. Yo puedo excusarme de muchas cosas, pero cuando el corazón mío esté delante de Dios, no va a haber forma, hermanos. Entonces, versículo 3, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas adornadas, mientras esta casa está descuidada, está en ruinas? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Examinemos bien vuestros caminos. Examinemos bien nuestro andar diario. Examinemos bien las intenciones de nuestro corazón, si están alineadas a lo que la palabra de Dios demanda de su pueblo. Considerad bien vuestros caminos,
Porque el punto aquí, hermanos, es que si hemos descuidado nuestro deber, no hay razón para seguir descuidándolo. El punto de reflexión es que si hemos descuidado lo que Dios nos ha mandado a hacer, que nosotros lo sabemos, nosotros sabemos que es, el punto hoy es, retoma lo que Dios te ha mandado a hacer. Comienza a reedificar. Hermanos, comienza a reedificar. Empecemos a reedificar. Empecemos a reedificar lo que Dios, sabe usted y sé yo, Dios nos ha dicho que hagamos. Empecemos, caballeros, a reedificar. No es tiempo para adornar nuestras casas. Damas, no es tiempo para adornar nuestras casas mientras el templo está descuidado. Jóvenes, no es tiempo para adornar nuestras casas cuando el templo de Dios está descuidado. Considerad bien vuestros caminos. Cualquier cosa que sea, dice un teólogo, cualquiera sea la cosa en que Dios se complazca cuando está hecha, nosotros debemos complacernos en hacerlas. Cualquier cosa, hermano, el punto de referencia es no lo que me dicta el corazón, no lo que me dicta mi conciencia, no lo que me dicta mi cuerpo, sino lo que Dios dicta en su palabra que sus siervos deben hacer. Mientras Cristo venga, en lo que esperamos su regreso glorioso, consideremos vuestros caminos. Mientras esperamos con paciencia, como veíamos el domingo, Hebreos, despojaos de todo peso, del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mientras eso pasa, hermanos, consideremos vuestros caminos. Hagamos la tarea, hagamos lo que Dios nos dijo que debíamos hacer, porque para eso hemos sido salvos, para eso fuimos constituidos. El pueblo de Israel, hermanos, regresó a su tierra. La primera tarea era reconstruir el templo, reconstruir los muros. La segunda tarea lo hicieron en el segundo grupo. Reconstruir el altar, empezar la adoración. Detuvieron la obra y es como cuando tú estás sirviendo en un ministerio y estás cansado y te dice, mira, déjalo ahí, vamos a poner otra gente para que te ayude, que tú dices, wow. Es como, estoy esperando la oportunidad que se dé para sentarme a descansar. El pueblo comenzó a reconstruir. Y cuando vieron el decreto es como, o sea, ellos no dijeron eso, pero el resultado 18 años después lo delató, hermanos. Estaban cómodos mirando el templo derrumbado. Y como siempre, hermanos, nuestro Dios misericordioso, clemente, grande en misericordia, interviene a su pueblo, levanta profeta, levanta hombres que les recuerden que andamos en esta tierra de paso, que no somos de aquí, somos peregrinos y extranjeros. Y mientras estemos aquí, ¿qué legado estamos levantando en favor de los perdidos, en favor del reino? A veces artesonamos en esta tierra como si nuestra morada es aquí. Y Dios envía su palabra escrita para recordarnos de que no somos de aquí. Y por ende el tiempo que estamos aquí debemos aprovecharlo. Hermano, no es tiempo para descuidar la casa de Dios. No es tiempo para descuidar lo que Dios te ha dicho a ti y a mí que debemos hacer mientras estamos aquí en la tierra. No es tiempo. Y entonces, en ese tiempo, Dios puso a ese pueblo bajo muchas aflicciones y pruebas. Y versículos 6 y 7 de Ageo 1 dice, sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis,
pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestí, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. El pueblo no reedificaba, no era porque no había recursos. La escasez mayor que tenían era en su corazón, su propio corazón, hermano, endurecido a la tarea que Dios le había dado. Y volvemos otra vez al versículo 2. Ellos no decían que no iban a reconstruir. Ellos decían, no es el tiempo. Hermanos, la palabra no es el tiempo, es peligrosa en el vocabulario del creyente. La palabra no es el tiempo, es peligrosa porque no tiene una fecha de caducidad. Te pueden preguntar 20 años después y tu respuesta puede ser, no es el tiempo. Te pueden preguntar 30 años después y la respuesta es, no es el tiempo. 18 años parado a la reconstrucción del templo y el pueblo seguía diciendo, no es el tiempo. Y después de decirle, no es el tiempo, el Señor le dice, escudriña bien tu camino. Evalúate. Reevalúate si es el tiempo o no es el tiempo. Reevalúate si es el tiempo de reformar tu vida o no es el tiempo. Si es el tiempo de servir como Dios quiere o todavía no es el tiempo. Es el tiempo de yo servir a mi forma, a mi manera, como yo puedo. Sembráis mucho, recogéis poco. Ellos estaban sembrando. Ellos comían, pero no se saciaban. Ellos bebían, pero seguían con sed. Se vestían, pero la ropa no era suficiente. Recibían el salario y no era suficiente. Entonces Dios le dijo, por eso, versículos 10 y 11 que leímos, por eso Dios ha retenido la lluvia. ¿Por causa de quién? Él no dijo por causa de los enemigos que habían retenido. Hermano, Dios no justificó. Aunque Esdras dice en el capítulo 4 que la influencia externa detuvo la obra, cuando Esdras le habla al pueblo, cuando Ageo le habla al pueblo en los versículos 10 y 11, Dios no justifica 18 años, porque hermanos, Dios puede detenerte. En algún momento Dios puede detenerte en el camino, pero nunca más va a sentarte para que tú no avances al propósito y los planes de Él. Nunca, iglesia. La Biblia dice que nosotros vamos creciendo, madurando, marchando, caminando en Cristo, de gloria en gloria y de poder en poder. Podemos detenernos. Pablo dijo, soy derribado, pero no destruidos. Tú puedes ser derribado, tú puedes detenerte 5 meses, tú puedes detenerte 1 año, pero jamás, jamás, jamás te vas a sentar y jamás dar fruto, jamás levantarte, jamás tomar ánimo, pueblo, iglesia del Señor. Jamás, jamás Dios va a poner en ti un ministerio para que tú lo abandones y jamás acordarte de Él. Jamás Dios lo va a hacer. Aunque tú creas que es pequeño, aunque tú creas que es insignificante, Dios te puso ahí. Ahí tú tienes que dar fruto, ahí tú tienes que ser efectivo, ahí tú tienes que dedicar tiempo. Jamás, jamás, hermanos. Dios puede detenerte, Dios no. Las circunstancias pueden detenerte, detenernos, pero jamás sentarnos para no poder avanzar. Ahora, en medio, cuando nos detenemos, está la palabra de Dios que nos recuerda que ha llegado el tiempo de levantarnos. Dios puso en el corazón de Zorobabel, de Josué y de los sacerdotes levantarse y empezar la reconstrucción. Después que la palabra de Dios
fue dada. Así dice el Señor, versículo 7, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Oh, hermanos, considerad bien vuestros caminos. Considerad bien vuestros caminos. ¿Por qué? Porque mire, hermano, el versículo 9 dice, esperáis mucho. Otra vez. Versículo 6 les recuerda la situación en la que estaban viviendo. El versículo 9, una vez más, después que le dice, considerad bien vuestros caminos, vuelve otra vez y le dice, esperáis mucho, pero he aquí hay poco. Y lo que traéis a casa, yo lo adviento. Dios no le está diciendo que fueron las circunstancias. Él le está dejando en claro, todo lo que te está pasando, soy yo para que abras los ojos. Soy yo para que tú sepas lo que tienes que hacer que no estás haciendo. Soy yo que lo hago para que tú sepas que tú no depende, tu satisfacción, tu éxito no depende de lo que tú te enfocas en hacer solo, sino lo que tú puedes bajo mi voluntad. El pueblo se acomodó y entendía que no podía dar para reconstruir el templo y para acomodar las casas. ¿Y qué pasó? Entonces Dios envió escasez cuando se supone que tenían todo el tiempo para artesonar sus casas. Y no nos pasa a nosotros, amados hermanos, que muchas veces nos sentamos diligentemente o inteligentemente a la mesa, tomamos bolígrafo y calculamos. Estas horas no me dan para hacer el servicio de la iglesia y para hacer las cosas mías. Déjame desviarme 6 meses, tomar reposo 6 meses de la iglesia y mis responsabilidades y enfocarme en lo mío. Y pasan 2 años, 3 años, 4 años y te das cuenta que todo lo que has hecho ha sido perder el tiempo, porque las cosas siguen igual o peor. Entonces, hermanos, aunque este pueblo dijo no era el tiempo de construir, yo me voy a enfocar en artesanar mi casa, en adornar mi casa. Todo lo que producían en ese tiempo, me imagino que esos 18 años, era como empezar de cero. La Biblia dice que echaban el jornal en saco roto. En otras palabras, por más que se afanaban, no podían agregar bienestar a su vida. ¿Por qué? Porque lo que estaban haciendo, no lo estaban haciendo a la manera de Dios. El cristiano, hermano, no está llamado a edificar su casa y a descuidar la de Dios. Porque Mateo 6:33, ¿qué dice? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, prioridad. Todas las demás cosas vendrán añadidas. Adornar la casa es una añadidura. El trabajo es una añadidura. El ocio es una añadidura. El tiempo social es una añadidura. Primeramente, buscad el reino de Dios y su justicia. Y entonces nosotros, ¿qué hemos hecho con lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Los diáconos, ¿qué han hecho con lo que Dios ha puesto en sus manos? ¿Están cansados? ¿Están sentados? ¿Quieren tirar la toalla? ¿Están diciendo no es el tiempo? Los de escuela bíblica están diciendo no es el tiempo. Los caballeros y las reuniones estamos diciendo no es el tiempo de estudiar la Biblia, de aprender más del Señor. Las damas, no es el tiempo. Los que visitaban, no es el tiempo. Los misioneros, no es el tiempo. Hay pandemia, hermano, no es el tiempo. Y llamé, por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío. Él le dijo al pueblo, por su causa, por su desobediencia, por acomodarse a sus bienes personales, a sus proyectos personales, y por descuidar mi casa, versículo 10, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto.
Por causa vuestra llamé a la sequía, versículo 11, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos. Entonces viene una pregunta: ¿cuál fue la reacción del pueblo al mensaje de Dios enviado a través del profeta? ¿Cuál fue la reacción? Versículo 12. ¿Cuál fue la reacción del pueblo al mensaje de Dios? La buena noticia es, hermanos, que Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadat, y todo el remanente del pueblo, al Señor su Dios, aleluya, y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. ¿Cuál es la respuesta nuestra a las palabras escritas en las Escrituras? ¿Cuál es la respuesta nuestra a la palabra? No es el tiempo que le hemos hecho creer a nuestra mente y a nuestro corazón. Falsamente le hemos hecho creer eso. Falsamente le hemos hecho creer a nuestro corazón que no es el tiempo. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente al escuchar la reprensión del Señor? Y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado. Y temió el pueblo delante del Señor. Qué glorioso, hermanos, resultado. El resultado pudo ser el mismo resultado que años atrás había pasado con los reyes que gobernaron Israel. Jeremías estuvo mensaje tras mensajes, y el pueblo, en vez de hacer lo que hizo Zorobabel, Josué y el pueblo, en vez de temer y obedecer, ¿qué hacían? Escarnecían a los profetas que le eran enviados. Como resultado, hermanos, sabemos todo lo que pasó. ¿Cuál fue la actitud de este pueblo? Glorias sean dadas a Dios. Respondió con obediencia a la, oiga esto, a la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta, como el Señor su Dios le había mandado. Y temió el pueblo delante del Señor. Temió el pueblo. No fue que comenzó a temblar con miedo sin saber qué hacer. No. El pueblo se arrepintió, en otras palabras. El pueblo entendió, amado, que estaba mal lo que estaban haciendo. El pueblo entendió que por 18 años se habían detenido, se habían parado. Porque el pueblo fue detenido, pero ellos no hicieron absolutamente nada para avanzar. Ellos se acomodaron. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos hemos acomodado en estos años? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos hemos acomodado en estos años? Temamos, como dice el versículo 12, obedezcamos la voz del Señor y la palabra que nos ha sido dada, porque Dios lo ha mandado, y temamos delante del Señor. La segunda pregunta: ¿cuál fue la respuesta de Dios al pueblo? Ya la primera la contestamos. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Obedeció, se arrepintió y arrancó. Segunda pregunta: ¿cuál fue la respuesta de Dios al pueblo? Versículo 13. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, declara el Señor. Amado hermano, detrás de la reprensión, si hay arrepentimiento, si hay humillación, Dios tiene a la puerta a la medicina. Dios tiene a la puerta a la medicina. Del Señor declara: yo estoy con vosotros, declara el Señor. Así que, si el pueblo tenía temor, el temor había sido disipado con las palabras del profeta. Ustedes se arrepintieron, yo los corrijo, ustedes se arrepienten.
Entonces vino, mire que vino de último eso. No vino al principio. El Señor no empezó diciendo, ustedes dicen que no es el tiempo, yo estoy con ustedes. No. El pueblo pudo, hermano, tomar otra actitud también y decir, han pasado 18 años, ¿por qué tengo yo que reconstruir el templo? Esa no fue la actitud del pueblo. El pueblo escuchó la voz de Dios, se arrepintió porque entendía que no estaba andando bien. Hermano, cuidado con eso. A veces nosotros, nuestro orgullo no nos deja recibir la reprensión de Dios. A veces nuestro orgullo no nos deja recibir la reprensión de Dios. Y si no hay arrepentimiento, seguro que esa palabra no iba a llegar al final. Si no hubiese visto arrepentimiento, la palabra yo estoy con vosotros no iba a llegar a ese pueblo. La respuesta de Dios fue, yo estoy con vosotros. Tercera pregunta, ¿cuál fue la respuesta del pueblo a Dios luego de las palabras del profeta? Versículo 14 dice, y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel. Hermano, mire la escalera. Dios reprende al pueblo, el pueblo recibe la reprensión, se arrepiente, cambia su actitud. Entonces Dios vuelve y habla y le dice, ok, se arrepienten, yo estoy con ustedes. Y en el versículo 14, entonces Dios empieza a actuar, porque hermanos, aunque estemos cansados, aunque estemos fatigados, aunque estemos dolidos, si Dios está con nosotros, Él va a completar lo que ha iniciado en cada uno de ustedes. Él lo dice en su palabra. Jeremías dice, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, dice el Señor, pensamiento de paz y no de mal. Dios sabe, el propósito de Dios se va a cumplir en cada uno de nosotros. Acorde nosotros obedezcamos y nos sometamos a Él y a su perfecta voluntad. Dios despertó, dice el 14, el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadat, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. ¿Cuál es la actitud nuestra en esta mañana, hermanos? ¿Cuál es la actitud nuestra? Creo que debemos examinarnos. Creo que debemos examinar nuestro corazón y decirle, Señor, aún las cosas ocultas, tráela a mi mente y a mi luz. Creo que debemos examinarnos. Creo que debemos arrepentirnos si hemos hecho mal y entonces después retomar la tarea que hemos dejado abandonada, poniendo la excusa que todavía no es el tiempo. El tiempo es, hermanos, este es el tiempo en que Dios nos ha levantado, este es el tiempo en que Dios nos ha llamado, este es el tiempo en que Dios ha puesto en nosotros la tarea de edificación. Nos resta a nosotros seguir la voz de Dios. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Ayúdanos por el poder de tu Espíritu Santo. Tu palabra dice, Señor, en Ageo 1:14 que tú despertaste el espíritu de Zorobabel, de Josué y de todo el remanente a la construcción del templo. Padre, ayúdanos, despierta en nosotros el querer, despierta en nosotros el retomar lo que hemos dejado. Pon en nosotros el arrepentimiento, por favor. Es el tiempo porque tú estás con nosotros. Es el tiempo porque no andamos solos. Es el tiempo para reconstruir primero nuestra vida espiritual y segundo, envolvernos de nuevo en el ministerio, Señor, que hemos descuidado, diciendo no es el tiempo. Es el tiempo porque tú estás con nosotros, Padre. Si hemos descuidado nuestra tarea evangelística, es el tiempo de retomar la lista, es el tiempo de hacer las llamadas, es el tiempo de visitar, es el tiempo
si hemos descuidado nuestra mayordomía, es el tiempo de organizarnos, Señor. Quizás por eso muchas veces, Señor, nuestro dinero está cayendo en saco roto, porque te hemos dicho, no es el tiempo, Señor. Es tiempo de yo adornar mi casa. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Al eterno